¿Le han dicho que se haga una limpia? ¿Le han llevado a que le adivinen y le lean las cartas o el café? ¿Le hace usted caso a lo que los astros le dicen? ¿Le han hecho una limpia? Mucho cuidado, porque está usted en el ámbito del demonio y ningún bien le puede venir por allí, y sí, todo mal. ¿Y qué no es el mal? La ausencia del bien, hasta llegar a la nada. Acompáñenos, de eso hablaremos hoy. La brujería, los peligros de la brujería, cómo ser prudente, cómo abstenerse, y si acaso usted ya cayó en estas prácticas, cómo salirse de eso. Es el tema de hoy. Acompáñeme. Ese es el tema de hoy, la brujería. Mejor hablar de estas cosas que no hablarlas, porque ahora que usted escuche todo este programa, ya no podrá después decir, es que yo no sabía, es que nadie me lo dijo. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. Tendré el gusto de conversar con el diácono Luis David Ondoy Díaz. Él es diácono todavía. Bienvenido, diácono Luis David, muchas gracias. Gracias, Roberto, gracias por invitarnos a este momento, ¿verdad? Pues de compartir y también pues de nosotros, lo decía usted ahorita, ¿verdad? Al inicio, pues hablarlo, porque si ya se habla, ya es imposible pues ignorarlo. Ahorita pues es dirigirnos directamente a lo que es precisamente las prácticas del esoterismo, de la brujería, la adivinación y todas estas situaciones, ¿verdad? Que si bien se ha vuelto también cultura en nuestra sociedad del siglo XXI, ahora tenemos precisamente ¿cómo decirlo? ¿Incidencia? ¿Un rebrote? No, una desfachatez, un atrevimiento, porque ahora lo hacemos tan natural. Entonces, pero además combinamos la fe con el esoterismo. Entonces, son cuestiones que debemos nosotros de cuidar mucho para poder precisamente salvaguardar nuestra fe, robustecer la fe, pero también evitar, lo decía también usted muy bien al inicio, evitar estas prácticas que pueden llevarnos a nosotros a una confusión total de nuestra fe. Entiendo entonces acaso que hay personas que van a misa el domingo, comulgan y a los cuantos días están yendo con el brujo o con la bruja o al mercado de no sé qué, ¿sí? O sea, desde la otra trinchera te lo puedo decir que sí se nota eso. Se puede ver gente que reza el rosario, gente que va a la adoración, pero también gente que confía o, busca este tipo de prácticas, ¿verdad? Y vamos a abordar también estos fenómenos del por qué. ¿A qué se debe que el mismo cristiano o incluso la gente secular, los no creyentes, también buscamos precisamente o se busca esta práctica? ¿Por qué? ¿Verdad? Vamos a ir viendo poco a poco acerca de todo esto. Primero, pues vamos a ir abordando un poco precisamente las consecuencias. Ajá. Vamos a abordar lo que son las consecuencias de la práctica de la brujería. Venga. Un alejamiento de Dios. Total. ¿Verdad? Voy a parafrasear una frase de un sacerdote exorcista que él decía que el infierno es aquella decisión del hombre de alejarse de Dios. Aprovechando esto que usted mencionó ahorita, ¿no? Es decidir alejarse de Dios, pues sí, en este sentido, practicar estas situaciones, todo esto del esoterismo, la brujería y demás, pues es decir, eso, yo a ti no te ocupo. Y entonces vamos nosotros precisamente con lo que son los amuletos, las limpias, los amarres y la práctica constante de estas situaciones para, pues nosotros irnos liberando, por así decirlo, de esto que aqueja a la persona, ¿no? Y también, pues, como decía, ver el por qué yo busco estas situaciones. Bueno, vamos a ver primero, me gustaría tomar
a nivel bíblico, Roberto, Sí. porque pues también nosotros tenemos que justificar precisamente esta parte. Desde la Biblia, ¿qué dice, no? La Biblia es el libro inspirado que, si bien pues está escrito desde hace mucho tiempo, tiene ideas claras que también tienen que ser interpretadas y también pues asimiladas dentro de la vida cristiana. Entonces, las consecuencias podría resumirlas yo en 4 situaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros, para ver estas consecuencias, vamos a empezar con una. La primera, y es el mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es nuestro primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando practicamos eso, se lo dije, yo a Dios no lo necesito. Eso, la primer consecuencia o la primera situación de desventaja de practicar la brujería es ofender a Dios. Porque entonces el hombre reconoce o le da la potestad a otro ser distinto de Dios. Y si bien hablamos de que el Satán es este engañador, pues es una persona que en este sentido pues tiene poder sobre la tierra, sobre lo terrenal, sobre lo que se descompone, vaya. ¿Por qué? Porque es el engañador, el que te hace creer que esto es posible. ¿Sabe, Luis David? Yo he oído gente que dice, no, es que esas cosas no existen, ¿no? No, claro que existen. Y porque existen precisamente es por lo que, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras está prohibido. ¿Qué nos dice la Iglesia en torno a la adivinación y la magia? ¿Cómo lo prohíbe? Mire. El magisterio de la Iglesia, tanto como las demás religiones reveladas, prohíbe la práctica de la adivinación y de la magia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en su inciso 2116 que la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de conciliarse los poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Además establece en su inciso 2117 que todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro o recurren a la intervención de los demonios. El llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Así o más claro, ahí está, numeral 1116 y 1117 del Catecismo de la Iglesia. Luis David nos decía que, primero, una consecuencia es ofender a Dios, puesto que hemos transgredido el primer mandamiento. Así es. ¿Qué otras consecuencias? Entre otras tenemos nosotros, primero, la brujería contamina aquella concepción que tenemos nosotros, o vaya, contamina en general al hombre. ¿Por qué? Porque lo hace disponible a otras prácticas, ¿verdad? En la brujería nosotros tenemos, o se puede identificar, le digo yo, podría yo, y no por afán de presunción ni por nada, ¿verdad? Pero, Roberto, nosotros hemos visto de frente lo que es la brujería. Me ha tocado ciertas situaciones donde pues llega gente preocupada, pero bueno, ya uno pues ya aprende a ir teniendo seguridades y precisamente compartir esas seguridades. Como decía ahorita, la segunda pues es contaminarte. Contaminarte viene con la otra, con la tercera, que es apartarte de Dios. Como la brujería es decirle no a Dios, obviamente entonces cuando te vas contaminando tú crees
que ya eres indigno de Dios. Entonces la brujería viene en ese sentido de apartarte de Dios. Y entonces te creas tus amuletos. Y tenemos un sincretismo religioso, porque entonces te rodeas de amuletos creyendo que eso te puede equilibrar aquello que tú estás haciendo. Aquello que estás perdiendo. Perdiendo, pero también realizando. Okay, o sea, equilibra, ¿por qué lo digo? Porque entonces sabes que lo que estás haciendo está mal, pero entonces te rodeas de amuletos para que estos amuletos se supone que hagan el contrapeso a lo que estás haciendo. Porque entonces, en vez de ir a una adoración eucarística, en vez de buscar la gracia del sacramento, prefieres precisamente buscar una hoja de pirul que te hagan un trabajo y que te den de chicotazos con el pirul, ¿verdad? O que vaya, estas prácticas muy conocidas de la brujería, ¿no? Que el huevo y todas estas situaciones. Entonces, prefieres pagar por eso, prefieres hacer todo este tipo de rituales, de ritos, a ir precisamente a confiar, y es lo que entonces entra la inconstancia cristiana. Y entonces, como no quieres hacer esto, vas con el brujo, pero como sabes, conscientemente sabes que esto no es correcto, te rodeas de tus amuletos, que ya también entrará una pequeña situación en respecto a eso, ¿no? ¿Qué tan buenos son los amuletos? Pero bueno, eso, ¿verdad? ¿O qué tan malos? Bueno, más bien sería esa la pregunta correcta. ¿Qué tan malos son los amuletos? Pero bueno, le decía ahorita, ¿verdad? Las dos, la segunda y la tercera, pues van juntas. ¿Por qué? Porque en primera el hombre abandona la gracia, abandona esta gracia que Jesús dio por nosotros. Y entonces cuando abandonas esta gracia, te metes con el poder de la oscuridad. Y hablando de magia negra o magia blanca, magia pequeña, magia grande, esto es magia, esto es brujería. Esto no puedes decir que es como la mentirita blanca, ¿verdad? Que también decimos nosotros, ¿no? No. Es envidia de la buena. No puede haber envidia de la buena. No puede haber, es envidia. Y ahí es donde también nosotros, en este sentido, pues también tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, como te aparta de Dios, entonces te hace sentir indigno y por lo tanto no lo buscas. Simplemente conoces de ese Dios. O sea, estás bloqueado. Así, literal. La brujería te hace incapaz de poder acercarte a Dios. Pero no porque tú no puedas o porque Dios no te vaya a recibir, sino porque esta situación te hace creer que ya tú no necesitas a Dios. Y por eso tenemos personas que practican, por ejemplo, el culto a la Santa Muerte o a esta fulana, ¿verdad? Y entonces ellos ya no se sienten capaces de volver hacia Dios, porque tienen miedo. Y lo digo porque yo lo he experimentado, Roberto. He experimentado personas que pues les veo esa imagen y entonces yo te la cambio, te doy mi cruz por esa. Me dice, o dame eso. Y me dice, ¿y yo con qué me quedo? Y entonces viene ese miedo, esa incapacidad de eso, y es donde lo mencionabas ahorita, ¿no? Te bloquea, porque entonces te hace creer que esto es lo único que te va a salvar. Entonces, es difícil salirse de allí. Tengo que hacer una pausa. No te preocupes. Nos decías, nosotros hemos visto la brujería frente a frente, y te voy a preguntar, ¿qué has visto? Y también, si tan difícil es salir, ¿cómo salir? Y cuáles son las consecuencias de las limpias, las adivinaciones y todo esto. Quédese, le conviene, ¿eh? Una pausa y continuamos. Continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso hablando de la brujería. Y estoy conversando con Luis David Ondoy Díaz. Él es diácono de los servidores de la palabra. Nos decía que ustedes, o sea, ustedes los sacerdotes, ¿no? Han visto a la brujería a la cara, frente a frente. ¿A qué se refiere con eso? Bien, lo narro yo desde mi perspectiva, ¿no? Como diácono, pues
sabrás, Roberto, que nosotros podemos bendecir, ¿no? Podemos bendecir. Los diáconos. Sí, 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 podemos realizar las bendiciones, bendición normal, bendición común, pero, ¿verdad? En este sentido, pues al hablar de bendición, pues es una bendición que viene de Dios. Y entonces cuando tú vas a una casa a bendecir esa casa, podemos decir que la misma gente ve luz cuando llega esa bendición. Pero ve luz y se nota mucho más cuando esta gente practica la brujería. ¿Por qué? Porque entonces llega esa solución, Roberto. Y entonces llega la gente y te dice, Padre, bendiga mi casa, ¿no? Entonces, ok, vamos, con mucho gusto. Entonces, pero te encuentras entonces una situación aquí, podemos decir, ¿no? Esta imagen de la muerte. Por ejemplo. Así, por mencionar, ¿no? Y entonces te encuentras esa situación y dices, bueno, aquí cómo procede. Y entonces viene esa parte de decir, bueno, acá yo como ministro, como heraldo del Evangelio, pues me toca a mí precisamente llevar la buena nueva. No simplemente ser una persona que va bendiciendo y donde está la situación esta, ya no bendigo y sigo para allá, ¿verdad? No, no, no. En este sentido tenemos que nosotros procurar la bendición total del lugar, de la persona, de lo que sea. Porque para eso es. La bendición es para todo. Y entonces cuando te encuentras este tipo de situaciones, viene ¿cómo decirlo? Un control tuyo, porque pues primero tienes que saber cómo quitarlo. Haz de cuenta que tienes que hacer una evangelización al momento. Al momento, ¿verdad? Porque entonces, pues es decirle, oye, mira, esto que estás practicando, esto no es de Dios. Tú vienes aquí a pedir la bendición, pero tienes esa imagen ahí y eso no es. Vaya, y hay que decirlo con todas las letras, eso no es de Dios. Padre, pero es que me ha hecho muchos milagros, me ha hecho muchas cosas y no sé qué, ¿verdad? Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué te ha dado milagros? ¿Cada cuánto te acercas a Dios? ¿Te acuerdas tú eres la sensación de recibir una bendición por recibir la Eucaristía? Ya no te acuerdas de eso. Y entonces, Roberto, nos encontramos nosotros con un bloqueo, ¿verdad?, de la persona y cómo enfrentarlo, porque también aquí yo podría decir que hay una situación también exorcista de todo el asunto, porque entonces es quitar la presencia del demonio en ese lugar. Ajá, entonces, pero aquí también viene la seguridad de tu vocación y de tu consagración, que tú eres consagrado, hijo de Dios, y tú eres propiedad de Dios. Entonces, esto para todos los cristianos es una seguridad. Eres propiedad de Dios. Y entonces cuando viene esa parte de decir, dejas una situación muy, muy curiosa que se nos da, ¿verdad? Que dicen, ya eres propiedad del demonio. Ándale. Que entonces cuando dicen, no, es que ya estás con la Santa Muerte, ya eres de la fulana esa, ¿no? Ya eres de la muerte, entonces. No, tú eres propiedad de Dios. Dios sacrificó a su Hijo por tu persona. ¿Qué ha pasado? Que tu voluntad dejó entrar a esa persona. Dejó entrar al demonio. Pero el demonio no es tu dueño. El demonio te controla, que es distinto. Y entonces, en este sentido, ¿por qué? Porque entonces es saber a quién perteneces. Y entonces el demonio te engaña o no se engaña, y precisamente lo que hace pensar que ya entonces tú ya no mereces a Dios, tú ya no eres de Dios, y entonces vas hacia el otro lado. Y ese es el cuarto efecto de practicar, o la consecuencia de practicar la brujería, que voluntariamente te lleva al infierno. Porque entonces te hace creer eso, y entonces, ¿qué te queda? Agarrarte de lo que tienes ahorita. ¿Y quién tienes? Al demonio. Tienes la práctica de la brujería, tienes la práctica de todo eso. Y entonces te vuelves adicto a esta parte, a estas situaciones. Y ya más que por fe, lo haces por adicción y por miedo a que dejar de practicar esto, empiecen a suceder otras cosas. Y entonces va creciendo la ofensa a Dios, va creciendo la distancia de Dios, y entonces te vas quedando... Y crece el control del demonio sobre la persona.
¿El demonio se puede apoderar de la voluntad de alguien? ¿O no, no puede? No, o sea, no puede, porque recuerda que en este sentido la voluntad, la libertad y la inteligencia moran en el corazón de la persona, o en la conciencia, podemos decir, ¿verdad? Entonces son facultades que también estas las predicamos así como que en el curso bíblico, son como las facultades con las que el hombre se asemeja a Dios. La libertad, la inteligencia, la voluntad y el amor. Entonces tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Libertad y voluntad son lo mismo, perdón. Hay como que pero bueno, tenemos estas tres, que es la libertad, la inteligencia y el amor. El demonio no puede entonces nunca apoderarse de la voluntad de alguien, pero sí oscurecerla, encubrirla, hacerla invisible. Torcerla, la manipula, la malintenciona, porque es lo que digo, es el engañador. Recordar que esa palabra Satanás, pues significa eso, es el engañador, el que hace pensar que puede. Y lo vemos nosotros en las tentaciones que el Evangelio narra, ¿no? A ver, convierte eso. Y entonces tuerce la realidad que el hombre percibe. Y entonces el hombre percibe que es de Dios, pero el demonio dice, pero yo puedo más que Dios. Y yo te puedo hacer eso que tú estás buscando. Y se piensa que el demonio les va a retribuir un bien. O sea, eso se llega a pensar. Estoy en esto porque voy a obtener un bien, porque me conviene. ¿Qué opinas de esta expresión de San Agustín? El mal no es más que la privación del bien hasta llegar a la misma nada. El mal es la privación del bien hasta llegar hasta la misma nada. Hasta llegar a la misma, o sea, gradualmente. Es gradual, ¿no? Eso, Aquí sí, hablamos... va creciendo la privación del bien, va creciendo hasta que de pronto volteas y ya no tienes nada. Pues haz de cuenta que yo creo que San Agustín se ha de haber enfrentado con estos brujos y hechiceros de la edad, de la época, porque pues es eso, el mal entonces es esa renuncia sensata y consciente al bien. Entonces decides ya no ir a misa, decides. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás haciendo creer, y es donde entra la manipulación de la conciencia, donde dices, es que yo ya no puedo confesarme, es que yo ya no soy digno de la gracia, es que yo ya pequé. Y entonces tu pecado te hace sentirte lejos de Dios. Está creciendo mucho. 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 A ver, mucho. Este es un tema interesante, porque si está creciendo, usted está en riesgo. Si es una cosa creciente, en cualquier momento le va a llegar a usted. La vecina, la amiguita, el amigo. Mucho cuidado. Mire, está resurgiendo el esoterismo. Mire cómo. A partir del inicio del siglo XXI, se ha registrado un inusitado crecimiento del esoterismo disfrazado bajo diversos conceptos como terapias, cursos, talleres, técnicas, productos, servicios e instituciones que prometen atender el cuerpo, la mente y el espíritu, y encubierto por expresiones como relajación, iluminación, armonía, buena vibra, autocontrol, sanación y energía, entre otras. Este esoterismo encubierto promete a los incautos que se dejan seducir que podrán sentirse mejor porque alcanzarán salud, bienestar, belleza, buena suerte, fortuna, energía y amor, todo al mismo tiempo y de una buena vez. Pero la realidad que ignoran los incautos que han sido atrapados por este engaño es que detrás de los supuestos beneficios que se obtienen a partir de esos conjuros, enseñanzas y prácticas se oculta una gran variedad de doctrinas, creencias, cultos y teorías pseudocientíficas y pseudoreligiosas contrarias a la fe en Dios e influenciadas e inspiradas por organizaciones secretas anticristianas y por sociedades ocultistas. La verdadera causa de este resurgimiento del esoterismo, conocido en nuestros días como Nueva Era o New Age, no consiste en obtener el bien para todos, aunque así lo prometa, sino en dañar la fe en Jesucristo como Salvador de la humanidad y en golpear la fe de los creyentes en Él. Así que está creciendo.
Así es. Y ahí, pues podemos nosotros ver eso, Roberto. Y eso, como lo dices tú, ¿verdad? Ahorita en esto, tenemos que tener cuidado. Porque entonces vienen esas consecuencias, ¿verdad? Y pues como les decía ahorita, tenemos nosotros que ver ciertas situaciones dentro de la brujería. Independientemente, ¿verdad? Porque podemos decir que hay brujería, y ahí sí voy a ser un poquito explícito, podemos tener brujerías que son como una especie de situaciones inofensivas, ¿no? En apariencia. Supersticiones, por decirlo, ¿no? Tenemos estas supersticiones de la sal y no sé qué, que la mala suerte y que el espejo y no sé qué tanto, ¿no? Esas situaciones. Pero dentro de todo, la brujería tiene como unas situaciones fundamentales que la identifican, ¿verdad? Y pues también ir hablando acerca de qué te impulsa o qué nos impulsa a buscar la brujería. Y eso sería como responder qué. Y lo vamos teniendo palomita o lo vamos teniendo tache, porque sí es una situación generalizada. Y si ha hecho estudio, bueno, más bien que estudio, encuesta. ¿Por qué recurriste a esto? Y le digo porque también nosotros lo preguntamos. O sea, ¿por qué te vas a hacer eso? Ajá. ¿Por qué hay eso? Y entonces mucha gente pues coincide con ciertas respuestas de eso. ¿Cuáles son? La primera es... O sea, ¿por qué te dejaste que te llevaran a que te hicieran una limpia? Ajá, ¿por qué? ¿Cómo decías? Con una rama del pirul, Con ¿no? la rama del pirul. Entonces viene esa parte, ¿verdad?, donde entramos nosotros con la fantasía. Ahí entra el jugar con creer que nosotros podemos dominar lo que pasa. ¿No? Por ejemplo, aquellos que consultan a los adivinos pretenden manejar el futuro. Pretenden manejar, ¿cómo se dice? El destino, ¿no? Y entonces pretendemos, por eso te hago un amarre de amor, porque mi destino yo lo construyo. Suena un poco antropocéntrico, porque entonces el hombre va a construir su futuro. Y entonces olvidamos la providencia de Dios, que no es lo que el hombre desea, sino lo que Dios propone para este hombre. Y Dios no nos da lo que deseamos, Dios nos da lo mejor. Claro. Aquí viene esa parte, ¿verdad?, sí, que nosotros tenemos que recordar como gente que profesa la fe. Qué bien lo dijiste. Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo mejor. Lo mejor, sí. El cristiano está capacitado para escoger entre lo bueno y lo mejor. Sí. Así es. No entre el bien y el mal, Ya entre el bien y el mayor bien. Entre lo bueno y lo mejor, el bien y el bien mayor. Sí. Ajá, sí. Porque ya el bien y el mal, podríamos decir lo que es la conversión. El error y lo bueno. ¿Ok? Y bueno, volviendo un poquito, ¿verdad?, en torno a esto, comentaba yo de el por qué la gente recurrimos, y digo recurrimos porque también uno no se escapa de estas pequeñas situaciones, ¿no? De estas pequeñas supersticiones, ¿no? Te levantaste del pie derecho o del pie izquierdo, no sé cuál es el que es de la mala suerte, No pasaste por ¿verdad? debajo de la escalera. Pasaste bajo de la escalera, pues yo paso, se quebró el espejo, pues se me cayó, pues ¿qué quieres, verdad? Entonces como que nos vemos envueltos en una cultura supersticiosa también hasta cierto punto. Bien, ¿por qué nosotros recurrimos a estas prácticas, Roberto? Primero, porque esta vida sobrenatural pues nos fascina. A ver, déjame hacer una pausa, Sí, porque esto está poniendo muy bueno. ¿No has visto cómo va creciendo que usan las pulseritas con un ojito? Sí. O con la manita esta así. Eso es esoterismo. Eso es esoterismo. Esas cositas, aunque parecen que es un adornito, ¿atrae el mal? ¿Tiene un origen demoníaco? ¿Hago una pausa? Sí. Regreso. ¿Qué nos dice? Y de una vez te dejo otra pregunta aquí. ¿Es cierto que con un brujo, con una brujería, se le puede hacer daño a otra persona sin que esa persona lo sepa? ¿Es cierto esto? ¿Y cómo librarse en tal caso de una cosa así? Todo esto y más después de una pausa. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hablando hoy acerca de la brujería. Cuidado, mucho cuidado. No puede obtenerse un bien del mal, es que es un contrasentido.
El demonio odia a Dios y odia a su criatura, la criatura humana. Qué bien le puede venir por allí. No. Ese es el tema de hoy. Y estoy conversando con Luis David Ondoy Díaz. Él es diácono de los Misioneros Servidores de la Palabra, congregación fundada por el padre Luis Butera. Así es. Diácono. Gracias, Roberto. Pues como les comentaba ahorita, pues vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿no? Les decía yo, hay aspectos generales que se pueden diferenciar dentro de eso y entonces darte cuenta cuando te están haciendo brujería, cuando esto es brujería y evitar esa brujería. Entonces, podríamos señalar estos 4 aspectos que me gustaría nada más así como mencionarlos para que también la gente tenga este conocimiento, saber qué hacer y cómo identificarlos. El primero es la realización ¿cómo se dice? De rituales o gestos simbólicos. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Y recordar que el ritual es una estructuración de un proceso o acto. Entonces el ritual es eso. ¿Para qué? Para que entonces esto se vaya haciendo sobre ti o sobre alguien más o incluso hay unos que consultan a los muertos. ¿Verdad? Entonces claro, sí. esto. Espiritismo. Esto, ¿no? ajá. Tenemos la realización de rituales. El segundo es donde nosotros tenemos sustancias u objetos que tienen un significado simbólico. Y aquí nosotros pues tenemos ya, ustedes ya mencionar, ¿no? Tenemos ¿cómo se llama? Este es el... ¿Triángulo? El de las 5 puntas. Pentagrama. El pentagrama, esa estrella de 5 puntas. Tenemos la imagen de la muerte, tenemos la imagen de la calavera, no sé. Todo este tipo de imágenes. Ese ojito que te dije, esa manita. La manita. Le llaman mano de Fátima, me parece. Pues precisamente son tergiversaciones hasta cierto grado de la fe. Un ojo de venado. El ojo del bien, o el buen ojo, no sé cómo le llaman también, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos estos objetos y ya tú te puedes dar cuenta, esto ya no es, esto ya no compagina con la fe. Entonces ahí, ¿verdad? Luego estos inciensos, unos inciensos que dicen, no, que para atraer dinero, que para atraer la salud, que para atraer... No controlas tú estas situaciones. Ahí tú tienes, si quieres dinero, tienes que trabajar, tienes que ser honrado, tienes que esforzarte. Tenemos, dijo aquel, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, tenemos que llevar una vida recta. Entonces, ¿quieres bienes? Lucha por ellos. No andes ahí prendiendo varitas de incienso pensando que te van a llover del cielo. Pues no, de llover solamente el maná y las codornices. Y nada más volvió a llover del cielo. Entonces, ahí está. Tenemos estas situaciones, ¿no? Ya ves que los aceites y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Que en primera son de origen dudoso, porque no te dicen de dónde proviene. Eso, ¿verdad? Ahora tenemos el pronunciamiento de hechizos. Entonces te dicen, ¿no? Que la oración que para no sé qué. Y eso, o sea, se ven como... y es donde viene la situación del Satán, ¿no? Del engañador. La oración para... Pero entonces es una oración que está rodeada de incienso, que está rodeada de no sé qué tanta situación, y entonces el que te practica la brujería, el hechizo y todo eso, que con el pirul, ¿no? Y te dice, estoy orando por ti. Y lo que está haciendo es una invocación demoníaca en la que está pidiendo fuerzas oscuras que vengan a ayudarte. Así literal. Que lo último que van a hacer es ayudar. Que lo último que van a hacer es eso, porque entonces entra toda la situación porque es eso, dispone en tu alma, dispone en tu conciencia para decir, vengan a hacer algo. ¿Es cierto que se le puede hacer un maleficio a otra persona? Sí. ¿Sí? Sí podemos entrar nosotros en ese... Ahorita te contaré una situación muy curiosa que nos pasó en un seminario, ¿no? Luego tenemos, ya por último, tenemos la condición prescrita. ¿Qué se llama esto? Una disposición de parte de quien realiza el hechizo. Entonces podemos decir que este hechizo dice, no, pues es que el hechizo que me estás pidiendo es por un amarre, ¿no? Y necesitamos que sea fuerte porque esta persona es fuerte de espíritu. Una persona que practica la fe y todo lo demás. Entonces, el brujo dice, no, pues hay que ayunar, hay que hacer... Y entonces y viene precisamente
Roberto, este sincretismo. Porque entonces utilizamos elementos que la persona conoce. Ajá, entonces, sí, se disfraza de bien. Entonces o sea, viene la oración, el ayuno. Tenemos todas estas situaciones, ¿no? Y entonces viene esa parte. Ahora, ¿yo por qué en este sentido recurro a estas situaciones? En primera, nosotros buscamos con la brujería buscar hacer un daño. La brujería es eso. Porque entonces cuando tú quieres hacer brujería, cuando tú quieres practicar la brujería, no te practicas el daño, no te haces el amarre a ti mismo. Claro. Y entonces en este sentido, ¿a quién amarras? A alguien. Cuando tú le haces ese daño a alguien, coartas su libertad. A ver, pero puede haber una cosa de que no le llegue dinero, que lo corran, que tenga un mal olor espiritual, o sea, que la gente huya de él, que no tenga amigos, cosas así. Sí, hay de eso. ¿Surte en efecto realmente? Sí, Roberto, porque en este sentido hablamos de una debilidad de espíritu. Y entonces es donde precisamente el demonio va disponiendo todo lo que hay alrededor para entonces que la persona sienta todo eso. ¿Cómo liberarse entonces si acaso uno está siendo víctima de un maleficio o un hechizo y no lo sabe? Bien, pues nada más, ¿verdad? Sí, puntualizar eso. En este sentido, la brujería se practica para eso, para hacerle daño a alguien a quien se odia, a alguien que se hace por pasión amorosa, o envidia. O alguien para, precisamente eso, para suscitar calamidades, todo este tipo de situaciones. Entonces, la brujería se practica mayormente por eso. Entonces, no surge como de una iluminación del espíritu para decir, voy a buscar esto. No. En este sentido vamos a ver nosotros la brujería como ese efecto rápido con alguien. Ese es un efecto rapidísimo de decir, bueno, yo quiero que esta persona le vaya mal, ¿no? Y se le cae el teléfono y se le quiebra, se tuerce el pie. Yo, si bien es cierto que la brujería existe, Roberto, hay una situación que nosotros tenemos que tener muy segura, Roberto. Nosotros tenemos a Dios. Entonces, cierto, aunque el demonio se me ponga enfrente y el demonio me agarre y me zarandee, como lo hizo con el Padre Pío, como lo hizo con el cura de Ars, el demonio no puede dañar más que eso. El demonio lo único que va a hacer es zarandear a la persona, va a sacudirlo, va a engañarlo. Entonces viene esa parte de decir, bueno, entonces, pero yo tengo a Dios. Entonces, si estoy en gracia, aunque allá hagan maleficios, no funcionan. No va a tener efecto. Sucederán, pero en mí no harán nada. Así. O sea, ir a la Santa Misa todos los domingos, estar en gracia, recibir la Eucaristía. Prácticamente tú ya resumiste toda la solución para la vida del esoterismo. Ándale. Oye, quien ya cayó en estas cositas, quien ya fue a que le hicieran una limpia, quien ya fue a la... Díselos así, directo a la cámara, por favor. Luis David, ¿qué tienen que hacer para salirse de eso ya, volver a casa? Bien, pues en este sentido, directamente, y se los digo viéndolos a ustedes, necesitamos nosotros recurrir nuevamente. Si tuvimos el valor para salirnos y buscar, tenemos que tener también ese valor para volver. Claro. Y volver en este sentido para pedir perdón, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue una ofensa grave a Dios. Como les decía al inicio, se ofendió a Dios, se ofendió el primer mandamiento. Entonces, tienes que venir a pedir perdón. Y digo tienes en un sentido precisamente obligatorio, pero también misericordioso, porque nosotros somos merecedores de ese perdón. Es decir, hay que ir a confesarse. Hay que ir a confesarse y renovar la vida de gracia. Se recibe la absolución y supongo que se ha de sentir así como... librarse de algo terrible, ¿no? Viene esa parte, Roberto, porque sí es liberarte ya de esas ataduras y de esas creencias que tienes, ¿no? De decir, es que yo no puedo, es que... No, ahora sí puedes,
Pero entonces, liberarte de eso viene ese constante esfuerzo de la vida de la gracia. Entonces, es una vida de oración, una vida cercana a los sacramentos, una vida cercana a la vida de la iglesia, vaya, una vida cercana a Dios. Y entonces viene esa parte donde, ok, la bendición. Ahora nosotros tenemos los signos. ¿Cuáles son los signos? Los sacramentales. Nuestra agua bendita, nuestro cirio bendecido. Pues es eso, es buscar estas herramientas que a nosotros nos van a ayudar. ¿Ya viste mi medalla de San Benito aquí? Por ejemplo. ¿Ya viste mi santo escapulario aquí? ¿Y qué tal lo que dice San Pablo? Si Cristo conmigo, ¿quién en contra? Así es. En este sentido, por eso yo te podría decir que hasta medio presumido sueno en ese sentido, porque, o sea, la brujería puede pasar, la brujería va a estar, pero si yo no consiento eso en mí, sí, no va a tener efecto. Y entonces, al ir y confesar esto, Padre, hice esto, se desarticula todo. Se empieza, porque entonces la persona, haz de cuenta, Roberto, que a veces desarrollamos un estilo de vida. Entonces, precisamente se empieza, no es de tajo, porque tampoco, la confesión no es un amuleto. Empieza ese proceso de cambio. Pero por eso entonces la persona tiene que ser una persona activa y volver a la fe. A eso me refiero. Entonces, es ir cambiando precisamente estas actividades por actos de gracia. Y entonces viene eso de la evangelización o reevangelización. Oye, ¿es cierto que quien se va metiendo en estas cosas, de pronto ya de su casa retira crucifijos, retira imágenes, las guarda o las tira? ¿Es verdad? Las va relegando. O sea, el demonio puede lograr eso, lograr una aversión hacia lo sagrado en una persona. Sí, aversión y miedo. Porque entonces tenemos esa parte de decir, es que si no es conmigo, pues te vas a morir. Y lo he escuchado yo de esas personas que idolatran la Santa Muerte. Ajá. Ajá. Entonces tenemos eso, decir, es que si yo me salgo ahí, ¿de quién me agarro? Ándale. Y viene entonces la oportunidad tuya de evangelizar. Pues vente con Dios, acércate a Dios. ¿Sabes que ya se nos acabó el tiempo? Pero ¿sabes que en un minuto nos puedes dar una conclusión? Sí, claro que sí. Pues vamos entonces así, rápido. Practicar el esoterismo, la brujería y todo esto, Roberto, genera amuletos, genera participar en estos ritos limpias y etcétera, que entonces hacen pesada tu vida, porque entonces empiezas a cargar con situaciones, con objetos y cosas que quitan tu libertad. Aunque libremente decidiste someterte a ello, quitan tu libertad. Y dices, me van a hacer un bien. Es cierto, la brujería es poder, y es poder demoníaco, y es poder que te va a ayudar. Por eso hay gente exitosa, pero ¿a costa de qué viene ese éxito? A costa de tu conciencia. Manipula tu conciencia. La brujería manipula tu conciencia. Entonces, salirte de eso es una decisión coyuntural que se base en lo que tú eres. Tú eres de Dios. Recordar eso. Y como tú eres de Dios, es simplemente dar el primer paso para salirte de la oscuridad. Y entonces viene eso. Esto que acabas de decir, esto vale oro. Yo lo voy a repetir. Date cuenta que eres de Dios. Deja eso. Así. Gracias, querido amigo. ¿Me invitas a tu ordenación sacerdote? Que sea cuando Dios quiera. Muchas gracias a Luis David Ondoy Díaz, diácono de la Congregación de los Servidores de la Palabra. Bueno, pues ya se lo dijimos, ya lo sabe usted. Póngale un límite al mal. Gracias por haber estado con nosotros. Le deseo de todo corazón, como siempre, que Dios le guarde. Gracias.